Que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Versículos 9 y 10. Luego vamos a seguir el contexto. La oración hiperultra conocida del Padre nuestro. Sí, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Amén. Jesús estaba hablando de la importancia de que el reino de Dios venga a la tierra, que tiene que venir a la tierra a través de la iglesia, sobre muchas vidas, sobre muchas personas. Amén. Jesús está enseñando cómo debemos orar y se centra en la oración de la necesidad que se manifieste el reino de Dios. Amén. En las vidas, si uno presta atención, el reino de Dios se manifestó en aquellos días, ahí en Palestina, en diferentes lugares, a través de la vida, de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba enseñándole a orar a quién, a sus discípulos. ¿Sí? Si bien escuchaba a la gente, estaban sus discípulos, y esta gente, que eran sus discípulos, después que Jesús le enseñó a orar, podemos ver capítulos subsiguientes o tiempo después de que ellos manifestaban el reino de Dios sobre la tierra de la misma manera en que Jesús lo hacía. Amén. ¿Por qué debemos orar así? Porque la iglesia debe afectar todo lugar donde la iglesia esté, donde la iglesia pise. Ahora, los versículos previos hacen referencia clara de cuál es la oración que nos llega a la presencia de Dios y nos trae el gobierno de Dios o el reino de Dios a la tierra. ¿Sí? Esto lo encontramos. Jesús empieza en el capítulo 6, verso 5, y dice: cuando oréis, no seas como los hipócritas, ¿sí? Porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en pública. Verso 7 dice: y orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad, dice Jesús, antes que se lo pidieren. Ahora, Jesús habla, ¿no?, del tipo de oración que no mueve la mano de Dios, que no manifiesta el gobierno de Dios en una vida. ¿Sí? Él dice: cuando ustedes oren, no hagan la oración como hacen los hipócritas, ¿sí? Y esta expresión que habla Jesús está usando la figura del teatro griego, ¿sí? Que en los días de Jesús la gente que le estaba hablando sabían a lo que se refería, en que el personaje que actuaba usaba una máscara, o el actor que usaba una máscara para interpretar a un personaje. Y Jesús compara la oración que hacían los fariseos, los religiosos de esa época. Lo hacían ¿por qué? ¿Con qué finalidad? De ser vistos por los hombres. Tenían la costumbre de ¿qué? De en las sinagogas hacerse ver, de pararse en las esquinas
de las calles donde circulaban más personas para orar en voz alta, viva voz, para caretear, demostrar espiritualidad. Y Jesús le está diciendo que esa no es la forma que trae el reino de Dios en primer lugar a aquella persona que está orando. Amén. Amén. En este caso somos nosotros los que tenemos la obligación de orar y no tenemos que hacerlo como lo hacían esas personas en aquellos días. Amén. En el verso 5, esa expresión, no seas como normalmente se usa, cuando la usa Jesús, ¿no? Para hacer referencia a personas no regeneradas, no convertidas, que se engañan a sí mismas, fijando espiritualidad sin verdadera conversión. Porque estos hombres, que Jesús habla, no seas como los hipócritas, eran hombres que conocían, tenían religiosidad, pero nunca el reino de los cielos se manifestó sobre su vida. El gobierno de Dios sobre su vida. Entonces dice, no seamos como ellos, no fingiendo espiritualidad sin verdadera conversión. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dejar ahí? Es que nunca una persona que ora así podrá mover a Dios, hacer que el Señor traiga el reino de Dios a su vida y por consecuencia afectar otras vidas. Amén. Vamos a saltearnos al verso 7. Habla de los gentiles que usaban las vanas repeticiones. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? La oración no debe ser frases recitadas, que por ahí el Padre Nuestro fue malinterpretado y gentes, sistemas religiosos lo usan para recitarlo y no entendieron que Jesús está hablando previamente, simplemente da un modelo de cómo orar, pero que no se tiene que hacer, tomar el modelo para usarlo como algo incorporado que se va a recitar. Amén. Y frases repetidas de manera automática sin reflexionar en lo que nosotros estamos diciendo. Amén. A Dios no lo vamos a convencer por el verso que tengamos, por la forma de expresarnos. A Dios no lo vamos a sanatear, como se dice. Podemos sanatear, o podrán, la gente que sanatea, que nos hace el verso, podrán hacer el verso a una persona, sanatear a uno, a otro, que puede parecer que es elocuente o tiene coherencia en lo que dice, pero a Dios no lo podemos sanatear y a Dios no le movemos una fibra. Por eso es que Dios dice, de esa manera, Jesús dice, a Dios no lo vamos a traer a la tierra y Dios no se va a manifestar en la vida de esa persona que ora de esa manera, creyendo que por su capacidad de oratoria o por hablar bien, expresarse bien ante Dios, repitiendo, reclamando, va a mover a Dios. Si nosotros no tenemos pasión por Dios y si no tenemos compasión por la gente, el reino de Dios no va a venir a nuestra vida. Porque para que el reino de Dios se manifieste en la sociedad en que nosotros vivimos, lo primero que necesitamos es que el reino de Dios sea una realidad en nosotros. Amén. En el verso 6 da una clave, ¿sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y escúcheme bien, no es la idea que debe haber un cuarto parte para orar, porque quizás no todos lo tienen. Algunos lo pueden tener, pero no todos lo tienen. Lo
que están escuchando esta enseñanza, los que estaban escuchando originalmente esta enseñanza en los días de Jesús, la realidad de ellos, como eran las casas, ellos tenían un solo cuarto, como eran las casas en aquel tiempo. ¿Sí? ¿Por qué le digo todo esto? Para que nadie se gaste fortuna construyendo una habitación aparte para poder orar al Padre en lo secreto. No, sino que habla de la actitud que tenemos que tener cuando buscamos a Dios. Amén. Que esa búsqueda a Dios debe ser genuina. No para ser visto por los hombres, no para jactancia, ¿sí? Sino que tiene que haber una verdadera devoción en esa búsqueda a Dios. Y cuando nosotros entendemos este principio, que nuestra devoción es genuina, no lo hacemos para... Eso no quiere decir, hermanos, que el día de mañana digamos, nos vamos a juntar a orar y digan, no, yo no voy a orar porque yo oro en lo secreto. Es una cosa diferente como cuando nos reunimos como congregación a orar. ¿Entendieron mal? Son más espirituales hasta que el pastor no ora en el secreto. No. Cuando hay una oración general, estamos juntándonos a orar por las necesidades, como recién lo hicimos por este niño, amén, por Eitan, ¿sí? Entonces, sino que debe haber una verdadera devoción a Dios en esa búsqueda en secreto. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que cuando hay una búsqueda genuina, cuando uno quiere que el reino de Dios venga a la tierra, porque entiende que el gobierno de Dios tiene que venir primero en nuestra vida, la gente tiene que ser afectada, lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo va a manifestar en público. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se va a manifestar a través de nuestra vida. Amén. El verso 8 decía, Dios sabe lo que necesitamos antes que pidamos. Y acá también no malinterpretemos. Yo no le voy a pedir, muchas veces escuché, digamos esto a través de años de cristianismo, ¿no? De años de creyente, 40 años tengo yo desde los 6 años, no, 40, me estoy quitando 2 añitos, 42 años, estoy olvidando que cumplí 48. Y hemos escuchado, ¿no? De niño, no, yo no oro porque Dios sabe mi necesidad. Si bien Dios sabe nuestra necesidad, está diciendo, aquellos que se jactan, aquellos que creen que pueden sanatear a Dios o hacer alarde de espiritualidad, estaba diciendo, no hagan tanto alarde, sean más simples, más sencillos, oren, porque Dios ya sabe lo que ustedes están necesitando antes de pedir. ¿Cuál es la realidad? Que Dios siempre hace las cosas a través de la búsqueda, a través de la oración. Amén. ¿Por qué le dije todo esto? Para que podamos entender la esencia de lo que es que venga tu reino, ¿no? Jesús dice, vosotros cuando oraréis, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. En la antigüedad, el nombre generalmente no era considerado como un mero apelativo para distinguir a una persona de otra, ¿no? Por ejemplo, él es Javier, ella Silvia, Aide, ella Mira, bueno, yo soy Marcelo. No era para distinguir simplemente a la persona. Su nombre era la expresión de su naturaleza, era la expresión de la naturaleza misma de la persona, ¿no? Y así la llamaban, ¿no? O de su posición. Por eso nosotros debemos tener temor reverencial de cuando hablamos de Dios. Amén. Amén. Y más que Jesucristo vino a revelar a Dios como nuestro Padre bueno. Alguien pudo tener una mala experiencia con un padre, pero la realidad es que Dios es el Padre bueno. Amén. Amén.
Santificado sea tu nombre significa tener reverencia al nombre de Dios, tener reverencia a las características que Dios tiene. Dios no es el flaco, Dios no es el barba, Dios es Dios grande, fuerte, un Dios bueno, un Dios protector, un Dios sanador. Amén. Por lo tanto, reverenciar a Dios es honrarlo, glorificarlo, exaltarlo como lo hacíamos hoy. Para esto se necesita más que, o no alcanza con tener conocimiento intelectual del sentido de los nombres que revelan los atributos de Dios. Jehová Nisi, que significa, por ejemplo, es mi bandera, ¿no? Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces nosotros podemos saber los nombres de Dios que revelan las características. Jehová Rafa, eres nuestro sanador, es nuestro médico. Amén. Podemos saber todas las características de los nombres de Dios intelectualmente, pero no se nos ha revelado en el sentido que no entendemos que a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que honrarlo, a Dios hay que exaltarlo por lo que es. Amén. Porque a través de los años, aún yo he conocido predicadores y hasta usados por Dios en la década del 70, que decía, no voy a dar el nombre, quieren saberlo, no se los voy a dar, partió la presencia del Señor, sean curiosos, hace muchos años, y él le decía al flaco, y el Señor no es el flaco, Dios es Dios. Amén. Ahora, se necesita humildad de espíritu, gratitud de corazón, contemplarlo en su grandeza para llegar a adorarle en espíritu y en verdad. Él es mi Dios. Me podrá pasar lo que me pueda pasar, pero Dios es bueno. Podré estar atribulado, pero mi Dios es fiel. Podré sentir que estoy en un valle de sombra y de muerte, pero Él me va a librar. Él es torre fuerte delante del enemigo. Puedo sentir que me rodea una multitud de problemas de enemigos, pero Él es torre fuerte delante del enemigo. Amén. Y aunque se me levante guerra, decía el salmista, yo estaré confiado. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando se nos revela quién es Dios para nosotros, podemos estar confinados, acorralados en una situación, pero nunca vamos a menospreciar el nombre de Dios, ni vamos a hablar mal de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de la humildad, de buscar, de la gratitud del corazón, de buscarlo en espíritu y en verdad de quién es Dios para nosotros. Amén. Todo esto es necesario ¿para qué? Para que comprendamos lo que queremos afirmar en esta noche, que el gobierno de Dios tiene que ser una realidad en nosotros. Amén. Ahora, debemos tener un concepto claro del reino de Dios. En Mateo 4:23 habla de Jesús, dice que Él recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús comienza su ministerio y predica el evangelio del reino. Y nosotros podemos notar que en la actividad del ministerio de Jesús había diferencias con la actividad de Juan el Bautista. Juan el Bautista simplemente era el precursor. Fue el que preparó el camino para que Jesucristo venga como el mensajero, como el Mesías que Israel esperaba, y que en aquellos días no todos lo pudieron entender.
a pesar que Jesús le hizo milagros en diferentes lugares, en diferentes ciudades y en diferentes aldeas. ¿Sí? No todos lo pudieron llegar a comprender. Solamente el día que murió Jesús lo habían entendido 120 personas. Nada más. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la actividad? Juan predicaba al aire libre, Jesús predicaba en las sinagogas también. ¿Sí? Juan predicaba, Jesús predicaba y enseñaba. Juan en su predicación enfatizaba la necesidad de arrepentimiento, veía juicio que se aproximaba. Jesús, sin descuidar el mensaje del Evangelio de arrepentimiento, en cambiar la manera de pensar, la conducta, él tenía compasión por la gente, porque lo veía mal y tenía compasión por la gente. Juan predicaba y bautizaba, Jesús predicaba, hacía milagros, sanaba y liberaba a los endemoniados. Amén. Entonces, cuando Jesús habla de venga a nosotros tu reino, habla de cambio, habla que el reino de Dios se tiene que manifestar a nuestra vida. Nosotros no podemos pretender que Dios haga cosas, transforme vidas si Dios no nos transforma a nosotros. Nosotros no podemos pretender que Dios se mueva si Dios se mueve en nosotros y cambia cosas en nosotros. Venga a nosotros tu reino. El comienzo del reino de Dios se manifiesta sobre la base de la expiación o de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Si nosotros no entendemos la obra de Jesús, realmente el reino de Dios no se va a poder manifestar. En segundo lugar, la operación del Espíritu Santo, cuando reina en nuestro corazón, hace que seamos mejores personas. Cuando el Espíritu Santo trabaja en un individuo, en un hermano, en un creyente en forma personal, hace que esa persona sea mejor. Cuando el reino de Dios llegue y visite una familia, hace que esa familia sea mejor. Cuando Dios se manifiesta a través de la iglesia, a través de la familia, dentro de la sociedad, hace que la sociedad sea mejor. Hace que las naciones sean mejores. Amén. Ahora, esto es un desafío para nosotros y un compromiso para qué? Para que tengamos que rever muchas cosas. ¿Sí? Esta oración es la oración por la cual Dios afectó las naciones de la tierra. Cuando un hombre de Dios se movió en una nación y el reino, el gobierno de Dios estaba en esa vida, pudo afectarlo. Alguien llegó con el Evangelio a la Argentina, alguien llegó con el Evangelio a otras naciones de la tierra. Y por el gobierno de Dios de esas vidas, el Evangelio se propagó. En Argentina Dios levantó muchos hombres para que predicaran el Evangelio. Predicaron su palabra y ciudades enteras fueron transformadas. Se abrían multitud de iglesias. Amén. Venga tu reino. Entonces, si el gobierno de Dios realmente viniera a nuestras vidas, muchas cosas tienen que cambiar. Amén. Debe haber oración ferviente. ¿Para qué? Para que el gobierno de Dios se manifieste primero en nosotros. Por otro lado, esta oración tiene vigencia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay
hay necesidad de hacerla, que venga el reino de Dios. ¿Por qué decimos que hay necesidad de hacerla? Porque uno puede ver que el Señor está ausente en muchas vidas, en muchas personas. Aún hay personas que van a la iglesia o personas que fueron creyentes y que hoy se nota realmente la ausencia del gobierno de Dios sobre su vida, del reino de Dios sobre su vida. Conocemos gente que alguna vez fue a la iglesia y su familia se desintegró, que su familia se dividió. En estos días me entero de alguien que quizás algunos de ustedes conozcan. Un muchacho criado en la iglesia fue abandonado por su familia, su esposa, abandonado a los hijos y hoy se echó al abandono, al alcoholismo y vive como un cirujano en un lugar aquí en Neuquén. Entonces, cuando nosotros descuidamos el reino de Dios y la oración de que el reino de Dios, el gobierno de Dios venga a nuestra vida, Satanás, el diablo, aprovecha y nos destruye. Por eso esta oración es una oración que la iglesia nunca debe dejar de hacer. Porque la ausencia de Dios se nota aún en gente que nosotros hemos conocido. Amén. Por otro lado, esta oración hace que la gracia y el poder transformador de Dios que se necesita se manifieste. ¿Para qué? Para que cambie el hombre, cambie sus deseos equivocados y aún cambie los deseos equivocados muchas veces de los creyentes que estamos firmes. Y Pablo dice que esté firme, que no caiga. ¿Por qué? Porque muchas veces sin darnos cuenta nos desviamos un poquito, buscamos nuestro reino y muchas veces nos jactamos de nuestras propias cosas. Y sin darnos cuenta, cuando eso va avanzando, hasta escuchamos cristianos decir: todo lo que tengo, todo lo que hice, lo hice en mi fuerza. Y eso es una manifestación que el reino de Dios ya salió de esa vida. Amén. Entonces necesitamos que el gobierno de Dios venga. ¿Para qué? Para que cambie en nosotros el buscar nuestro propio reino, esa jactancia, ponernos a nosotros con un corazón humilde y con un corazón humilde poder decirle a Dios en oración: Señor, realmente que venga tu gobierno sobre mi vida. Amén. Podemos ver gente jactanciosa y sus caídas, y aún hasta pudiéndonos decir una verdad. Coré con todo aquel grupo familiar, Coré, Datán y Abiram, se le plantaron a Moisés diciéndole: ¿acaso nosotros también no somos santos? Eran santos porque eran el pueblo de Dios. Se jactaron, se rebelaron, perdieron la humildad y perdieron sus vidas, la tierra los tragó. Podemos ver a Sennacherib jactarse de su poderío militar, pero Dios, con un espíritu de confusión, hizo que todo su ejército se autodestruyera. Podemos ver a Nabucodonosor jactarse de su reino, de su grandeza, y en un día Dios lo enloqueció, y lo enloqueció por 7 años. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él da gracia a los humildes y que resiste a los soberbios. Por eso es que nosotros día a día necesitamos, como dijo el apóstol Pedro, revestirnos de humildad, ponernos, cuando habla de revestir de humildad, habla de ponerse una ropa como usaban los esclavos, que para identificarse que eran esclavos. ¿Y qué es lo que realmente demuestra que nosotros somos
servidores de Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor, cuando realmente estamos vestidos de humildad. Y esa humildad es la que hace que Dios se manifieste en nuestra vida. La oración para que venga el reino de Dios, para el establecimiento del reino de Cristo en los corazones de los hombres, tiene que haber oración, predicación, enseñanza, discipulado, misiones, toda acción de avance, de evangelismo. Tiene que haber sanidad, oración por los enfermos, tiene que haber liberación. Que realmente la búsqueda de la oración en la iglesia promueva el evangelio del reino con poder y señorío de Jesucristo en los corazones. Amén. Y para que haya señorío de Jesucristo en los corazones, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo, no discípulos de los hombres. Y hoy lamentablemente, hoy más que nunca lamentablemente, vemos muchas jactancias, mucha gente amadora de sí mismo, poniéndose en el pedestal como que ellos son los señores de la iglesia. Y el único Señor de la iglesia es Jesucristo, quien pagó con su vida a precio de sangre por todos nosotros que hemos creído. Y esto que nos habla de humildad. Porque si nosotros no entendemos que Jesucristo es el Señor, que Él es el dueño de todas las cosas, no podemos tener la eficacia del mensaje del reino. Amén. ¿Cuál es la realidad? Dios nos está hablando en esta noche de que hay ciertos parámetros que nosotros debemos rever. Si es que realmente queremos ver el gobierno de Dios en nuestra vida. Yo necesito el gobierno de Dios, la iglesia necesita el gobierno de Dios, en primer lugar, cada uno de nosotros. Cada familia necesita el gobierno de Dios. ¿Para qué? Para afectar a otras familias. Si como creyentes el reino de Dios es una realidad en nosotros, es una realidad en cada familia, es una realidad en toda esta congregación y en todas las congregaciones, la sociedad tiene que cambiar, la nación tiene que cambiar. Pero si nosotros no, si Dios dice en su palabra, esto es así, y es por acá, y nosotros vamos por allá, el gobierno de Dios no está en nosotros. Si el Evangelio de Jesucristo me dice, no codicies lo que no tenés que codiciar, no codicies lo de tu prójimo, la casa de tu prójimo, la esposa de tu prójimo, el Evangelio no es real y el gobierno de Dios no está en mi vida. Si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, el reino de Dios no está en mí. Entonces nosotros sí tenemos que rever nuestra vida, nuestra conducta. ¿Para qué? Para orar conforme a la voluntad de Dios. Que mi reino muera, que mi reino desaparezca, que lo que yo veo como bueno y está mal se termine. Señor, realmente necesito que tu reino venga a mi vida. Ahora, esta gente oró de esa manera. Esta gente dejó un montón de cosas. Dejaron de pescar, dejó Mateo de cobrar los impuestos, de recaudar dinero. Tuvieron que dejar su propio imperio. Que el gobierno de Dios viniera sobre sus vidas. ¿Para qué? Para después predicar el Evangelio del Reino cuando Jesús lo envió. Los enfermos se sanaban, la gente era liberada, la gente se convertía y vidas eran transformadas. Amén. Las
naciones de la tierra necesitan a Jesús, los vecinos necesitan a Jesús, gente que nosotros conocemos, que conocieron a Dios, necesitan a Jesús. Por eso que esta oración tiene que ser una constante en la vida de la iglesia y en cada una de nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora estamos en tu presencia y tú sabes todas las cosas, tú sabes la necesidad de nosotros, de nuestra vida, de las familias, de la congregación, de las congregaciones, de tu iglesia en general en la ciudad, en la Argentina, de tu iglesia en todo el mundo. Naciones que necesitan conocer el Evangelio, la estadística es muy alta y realmente tu gobierno se necesita que sea manifestado en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes de verdad de corazón y a menguar, a morir para que crezcas tú en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra motivación cotidiana. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú nos dé la sabiduría, el entendimiento y pongas en nosotros, Señor, el entendimiento y el querer, el hacer por tu buena voluntad, para orar, Señor amado, conforme a tu divina voluntad. Espíritu Santo, ministranos en nuestro entendimiento, rompe cadenas, ataduras, ligaduras. Todo aquello, Señor amado, que es contrario a lo que tu gobierno quiere para nosotros. Tú quieres legislar a través de tu palabra, porque es la forma, Señor amado, que en tu reino, en una nación, en un reino, se legisla por las leyes, por los mandatos, por las ordenanzas. En tu palabra, Señor, tenemos todos los principios para que podamos vivir, para que podamos movernos, para que podamos actuar. Espíritu Santo, te pido que tú derribes argumentos, altivez, toda mentira del diablo en esta hora, para que tu palabra sea lo que comience, Señor amado, a legislar sobre nosotros, a modificar conductas. Lo que no podíamos entender, que lo podamos comprender. Lo que nos costaba, Señor amado, aceptar, lo comencemos a aceptar, porque tú siempre tienes pensamientos de bien, aunque cueste poder entenderlo. Señor amado, te pido de que tu gobierno venga a cada una de nuestras vidas. Señor, si nos hemos equivocado en la forma de orar, te pedimos perdón. Danos la humildad. Si no hemos jactado de nuestra oración, te pedimos perdón. Porque sabemos, Señor, que esa oración ficticia, de careta, como lo hacían los artistas, Señor, aquellos del mundo griego, eso a ti no te conmueve. Nuestra elocuencia tampoco te mueve a ti. Lo que a ti te mueve es la búsqueda genuina en la intimidad, con humildad, con dependencia, con devoción hacia ti. Espíritu Santo, te pido que derribes en nosotros todas aquellas cosas viciadas que tenemos y que están impidiendo que tu reino se manifieste en nuestro interior. Y venimos a ti porque eres el único que nos puede ayudar. Espíritu Santo, mira a tus hijos. Muchas veces hay referentes equivocados
y tú no quieres referentes para nosotros. El único que tenemos que mirar es a ti, Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe de Dios. Espíritu Santo, si alguien siente que alguien que fue un referente le falló, dale luz en esta noche, ilumina el entendimiento. Porque el único modelo que debemos tener es Cristo. Nosotros tenemos responsabilidad de ser honestos y es verdad, de ser ejemplo y es verdad, pero el único modelo a seguir eres tú, Jesús. Y te pido que tú traigas sanidad en los corazones, Señor, y que si tienen que perdonar puedan perdonar, porque todo dolor, todo enojo perjudica, Señor amado, solamente el que está dolido. Ayúdanos a comprender sabiduría. Y sabemos que cuando pedimos sabiduría no es de este siglo, sino esa sabiduría que viene de parte de ti. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que tu gobierno venga a nuestras vidas. Que podamos, Señor, menguar, que podamos matar la carne, el orgullo, la vanidad y todo aquello que está cambiado, trastocado, para que la verdad de tu reino, Señor, se manifieste, tu gobierno se manifieste. Y cuando tu gobierno se manifieste, Señor, tu dominio se va a manifestar en nosotros. Y a donde vayamos, Señor, tú vas a mostrar tu poder, tu gloria. Y te pido que en esta noche tú manifiestes tu poder y traigas sanidad sobre el enfermo, traigas liberación en aquel oprimido. Señor, rompe la mentira, quebranta, Señor, la maldad, quebranta, Señor, la operación de las tinieblas. Señor, tu palabra es verdad. Tu nombre es por sobre todo nombre. Reprendemos toda enfermedad que se nombra. Reprendemos todo espíritu que atormenta y ordenamos que salga fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que es contrario en los hogares, Señor, todo espíritu de división, de destrucción, sea quebrantado, toda opresión del enemigo, todo espíritu desatado, Señor, de adulterio para dividir la familia, sea arrancado en esta hora. Toda ligadura almática, Señor, tú la empieces, Señor, a quebrantar para que todos tus hijos sean libres y puedan despertarse, Señor amado, a la realidad de la luz del Evangelio de Jesucristo. Espíritu Santo, empieza a hablar palabra en aquellos que hoy no están en tu casa de oración y que se han apartado de ti. Habla la palabra, habla la palabra que ha sido sembrada para que procedan al arrepentimiento, para que se vuelvan a ti de todo corazón. Que tu reino aún se manifieste por aquellos que están perdidos, Señor, por aquellos que te han dado la espalda. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esa familia, ten misericordia de aquellos que te conocieron y están atados con droga, con vicio, con alcoholismo, Señor. Aquellos que están atados, Señor amado, con vicios de casino. Señor amado, que están perdiendo el dinero, Señor, y no tienen para darle de comer a su familia. Señor, aunque tu reino se manifieste, Señor, en esos lugares, para que pueda resplandecer de tu verdad y ser librado, Señor, de toda obra de destrucción del maligno. Señor amado, te pedimos que tu gobierno sea una realidad y aunque tu gobierno vaya más allá de lo que nosotros podemos imaginar, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Rey de Gloria, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Invito a ponerse en pie por un momento. Vamos a adorar al Señor. Amén.